¿vale? Tenemos 54 minutos. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí para ver otra cosa. Según el esquema de clase, el esquema de los días de clase, hoy hemos venido a ver esto, ¿verdad o no? Hemos venido a ver el marco jurídico y el marco institucional. ¿Qué es el marco jurídico y qué es el marco institucional? Ya os adelanto que ni el marco jurídico ni el marco institucional tienen nombre. Se llaman así y son eso. ¿De acuerdo? Se llaman así y son eso. Un marco no es nada más que, en este caso, porque estamos acostumbrados a verlo, un recuadro, porque todos los cuadros suelen ser un recuadro, ¿no? Un rectángulo o un cuadrado. Porque es lo que es esto. Marco institucional y marco jurídico lo que es un conjunto. Un conjunto. No lo vamos a dividir, no lo vamos a dibujar en círculo, que podríamos, pero lo vamos a dibujar de manera poligonal, ¿no? Supongo que se dirá así en matemáticas. Un polígono. Bien. El ejemplo que tenemos en la diapositiva nos refleja un marco institucional y un marco jurídico. El ejemplo que hemos visto antes de este nos refleja también un marco institucional y un marco jurídico. Para explicar esto, lo que podemos hacer es retrotraernos un poquito a la explicación general, ¿verdad? Como si fuera una pequeñita clase de repaso. Nosotros hemos visto que en España hay un sistema de transferencia de competencias, ¿verdad? Lo acabamos de citar aquí, ¿no? Hay un sistema de transferencia de competencias. Las competencias van del Estado a las comunidades autónomas. Y yo pregunto, colegiado, señor colegiado, ¿por qué se llama colegio? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Colegio de árbitros existe o no? ¿El colegio de licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte existe o no? ¿El colegio de abogados existe? ¿El colegio de médicos existe? ¿Por qué se llama colegio? ¿Nadie puede saberlo? ¿Nadie puede...? ¿Perdón? Porque enseña. Colegio, efectivamente, es un sinónimo de escuela, pero no en este caso. No en este caso. Ahora, si yo te digo, señor colegiado, si yo te digo que hay dos tipos de órganos, ¿qué dos tipos de órganos hay? En cuanto te lo diga, yo creo que lo vas a entender. Bueno, todos, supongo. Órgano unipersonal. Y órgano colegiado. En una organización administrativa hay dos tipos de órganos. El Ministerio de Educación, ¿qué es? ¿Un órgano unipersonal o un órgano colegiado? ¿Qué deduces tú que es eso? ¿Ese agente deportivo, porque lo es un órgano colegiado o es un órgano unipersonal? Unipersonal, porque lo sabes tú. Es decir, ¿quién es el titular? ¿O qué es el titular? No sé si me explico con la pregunta. ¿Y quién representa al Ministerio de Educación? Bueno, pues es el nombre del ministro. ¿Pero es el ministro o no? ¿Solo es uno? ¿Es una persona? ¿Sí o no? Entonces es un órgano unipersonal. ¿De acuerdo? Acabamos de ver en la otra norma que era un real decreto. La diferencia entre un real decreto, y así os lo adelanto, y una orden es que el real decreto está emitido por un órgano colegiado. Por un órgano colegiado. ¿Cuál? El Consejo de Ministros. ¿Y el Consejo de Ministros por quién está integrado? Por todos los ministros y el presidente del gobierno. ¿De acuerdo?
Es un órgano colegiado que emite un tipo de norma, Real Decreto. Este es un tipo de órgano que es unipersonal, que emite otro tipo de órgano, una orden ministerial. Las órdenes ministeriales no las emite el Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Ni los reales decretos los emiten los ministros, sino todos en conjunto. Por eso dicen que la responsabilidad última es del presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno es el jefe del Consejo de Ministros, y de ahí no sale lo que no quiera él. Bien. Estamos hablando de por qué es un colegio de árbitros. Pues muy sencillo. Colegio también significa conjunto, todos. Porque el colegio de árbitros es todos los árbitros. El colegio de abogados es todos los abogados. Claro, cuando antes había 4 abogados, pues era más fácil que se reunieran. Y entonces ellos formaban un órgano colegiado, porque eran los 4, ¿verdad? Pero ahora ya hay más de 2.000 solo en Elche y Alicante, o para reunirse 2.000, pues lo tienen más difícil. Entonces dentro de ellos hay órganos también, órganos de dirección del colegio de abogados, igual que hay órganos de dirección del colegio de árbitros, porque ya son muchos árbitros. Pero eso se refiere a que el colegio de árbitros es un órgano que se encarga de regir los procedimientos que tienen que seguir los árbitros, cómo ser, para qué sirven, qué es lo que tienes que cumplir, cuándo tienes que ir a pitar, cómo te eligen para pitar o no, en qué división o no. Eso lo hace el colegio de árbitros, ¿verdad? Y está integrado dentro de ¿qué? Dentro de una federación, ¿verdad? Por tanto es un órgano dentro de una federación. Se llama colegio porque viene de la costumbre de llamar colegio a un conjunto de personas, ¿vale? Para que lo sepamos, que no es una escuela, ¿no? Bien, entonces decíamos, ahora entendemos, ¿no? Ahora entendemos qué es un órgano colegiado, qué es un colegio de árbitros. Bien, hemos dicho que las transferencias se pasan del Estado a la comunidad autónoma. Yo te pregunto, nombre, Juanjo, y la pregunta es, ¿y no al revés? Juanjo se queda dubitativo, ¿verdad? A ver, el señor de la mano en la cara. Nombre. Adrián. ¿Tú crees que esto es recíproco? Yo creo que eso no es competencia del Estado y que derivarla puede, pero la competencia de autónoma no puede derivarla del Estado. El que tenemos delante, nombre. Claro. Isaac, ¿tú qué crees? ¿Crees que esto es una transferencia de doble dirección? Es decir, que hay competencias que pasan del Estado a la comunidad autónoma y de la comunidad autónoma al Estado. Bueno, lo mismo no te sabría decir, es posible, pero... Dijimos que las competencias estaban en la Constitución, ¿no? La comunidad autónoma no la refleja dentro del estatuto, pasaría a ser otra competencia del Estado. Dice, si las comunidades autónomas no la reflejan en sus estatutos de autonomía, pasarían otra vez a ser del Estado. Pasarían otra vez a ser. Esas son tus palabras. Vimos que las competencias, nuestro sistema político dice que la transferencia de competencias está establecida en la Constitución española, en los artículos 148 y 149. ¿Vale? Todas las competencias están ahí, en los dos artículos. Ahora bien, uno dice cuáles son las competencias exclusivas del Estado, entre las que no está el deporte, y otro dice cuáles son las competencias que se pueden transferir a las comunidades autónomas siempre que sus estatutos así lo digan. ¿Cuál es cuál? Estas son las exclusivas del Estado, ¿vale? Y estas son las que se pueden transferir a las comunidades autónomas. La contestación es que no hay una transferencia de comunidad autónoma al Estado nunca. Lo que puede haber es una dejación, ¿de acuerdo? Dejación de competencia. Lo que se refleja en el estatuto está en el estatuto, por tanto esa competencia está asumida por la comunidad autónoma. ¿Vale? Y no
No la puede desasumir. Sí, desasumirla significa cambiar el estatuto. Los estatutos de autonomía se aprueban por ley. Esa ley se elabora en el Congreso de los Diputados, es decir, en las Cortes Generales. Por tanto, es una ley estatal la que aprueba los estatutos de autonomía. O sea que en el fondo, al final, el sistema es un sistema centralizado, porque siempre es el Estado el que determina las competencias de las comunidades autónomas. Pero bueno, eso como parte de lo que hemos estudiado. Lo cierto y verdad es que las comunidades autónomas asumen la competencia en deporte, ¿verdad o no? Y una vez que la han asumido, esa competencia, la consecuencia más inmediata es que tenemos dos estructuras administrativas. Dos estructuras administrativas. Porque la siguiente pregunta es, cuando el deporte es transferido a las comunidades autónomas, la pregunta siguiente sería, a ver, ¿tenemos los folios? Javier Molina. Javier, la pregunta siguiente es, cuando el Estado transfiere a la comunidad autónoma esta materia, el deporte, la pregunta es, ¿transfiere toda la competencia en deporte? ¿Absolutamente toda? Para ser más específico y aclararte la respuesta, ¿vale? La Liga Española, ¿quién manda en la Liga Española? Messi y Ronaldo también. Sí, pues la verdad es que sin esos dos, pues hijo mío de mi vida, no veríamos partido de fútbol. Y de todas maneras ya no hay ni que verlos porque el Eibar se lleva 5, el otro se lleva 4, el otro se lleva... es que ya da igual. Entonces, Vic, ¿tú crees que cuando transfiere la competencia en deporte el Estado a la comunidad autónoma lo transfiere íntegramente? No. Y así a buena pluma, ¿qué se te ocurre a ti que se queda el Estado? El fútbol no, fútbol y más cosas, ¿no? ¿Qué se queda el Estado? Se queda todo aquello de lo que depende luego su representación en el extranjero. Es decir, el hecho de que, si somos abstractos, es así. El hecho de que la Liga de Fútbol Profesional pertenezca a la Federación Española de Fútbol, la Federación Española de Fútbol pertenezca o sea un instrumento del Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes sea a su vez un órgano del Estado, un organismo independiente, pero organismo del Estado, que además depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este caso, porque es quien tiene las competencias atribuidas para ello. El hecho de eso significa, no es otra cosa más que los que juegan en la Liga Profesional de Fútbol luego tienen su representación fuera, porque acuden a las otras instancias administrativas del deporte. ¿A dónde? A la UEFA, ¿no? A la Federación Europea de Fútbol, que es la que organiza las competiciones internacionales solo de ámbito europeo. Pero claro, si la representación de tu país como club en el extranjero la tienen que determinar las comunidades autónomas, pues hombre, habría 17 representantes en la Champions, ¿verdad? Entonces no puede ser. Básicamente, ¿con qué se queda el Estado? Con toda la organización del deporte cuya consecuencia es representación institucional en el extranjero. Si nos paramos a pensar, ¿qué federaciones dependen del Consejo Superior de Deportes? Las federaciones españolas, no las autonómicas. Pues las federaciones españolas tienen su proyección en el extranjero. ¿Qué depende del Consejo Superior de Deportes? El deporte de alto nivel. El deporte de alto nivel. Porque son quienes van a competir en el extranjero. ¿Qué depende? Las instalaciones deportivas, según en qué ámbito, ¿verdad? Y según de qué importancia sean. Porque van a acoger eventos internacionales. ¿Qué depende del Consejo de Deportes? Las becas y subvenciones a instituciones que luego quieren que sea marca España, ¿verdad? Eso es lo que básicamente se queda el Consejo Superior de Deportes.
lo que luego tiene proyección institucional en el extranjero, internacional. ¿Qué le queda a la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que le queda a la comunidad autónoma? Pues la colaboración con ayuntamientos para el deporte escolar, ¿eh? Lo de estar por casa, ¿verdad? No son deportistas de alto nivel, pero son deportistas de élite, por llamarles de otra manera, ¿verdad o no? Porque son deportistas que compiten a alto nivel, pero solo en la comunidad autónoma, porque pertenecen a clubes que tienen proyección fuera de la comunidad autónoma. ¿Qué le queda a la comunidad autónoma? Le quedan las instalaciones, ya os digo, el deporte escolar, es muy residual, ¿verdad? La inscripción de las federaciones, la inscripción de los clubes y entidades deportivas, así no lo tiene que hacer el Consejo de Deportes. Entonces, como decía nuestro amigo al que le he preguntado, Javier, como decía Javier, ¿verdad? Él decía, no todas las competencias pasan a las comunidades autónomas, solo las de su ámbito territorial y competencial de relaciones entre sus instituciones, es decir, con las corporaciones locales, la Diputación y el Ayuntamiento. ¿De acuerdo? Bien, cuando esto sucede, ya os digo que el Estado se guarda organización institucional. Por tanto, aquí hay una administración. Y aquí se crea otra administración. Hemos dicho que el deporte, por razones más que fundadas, es un fenómeno público, ¿verdad? Que podemos explicar solamente con la norma que teníamos anteriormente. Porque la norma que nombra el decreto, la primera regla que nombraba era la ley del deporte. Y no habría una ley del deporte si no fuera un fenómeno público, porque las leyes las emite la administración. El deporte es un fenómeno público, por tanto, de la administración va a depender el resto de agentes. El resto de agentes. De ámbito estatal, las federaciones españolas, los clubes de esas federaciones españolas, el Comité Olímpico Español. De ámbito autonómico, los clubes autonómicos cuya inscripción dependa de la comunidad autónoma, las federaciones autonómicas, ¿de acuerdo? De esa normativa depende el resto de agentes, porque la administración también es un agente dentro del sistema deportivo español. Cada una de las organizaciones tendrá sus normas, ¿verdad? Y entre todos lo que se cumplen son los procedimientos. Ahora bien, podríamos pensar, vale, entonces cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Estado ya se ha asegurado de que el sistema autonómico deportivo sea homogéneo. ¿Para qué? Para que el Eibar pueda subir a primera división. Para eso es homogéneo. Porque si no fuera homogéneo, el Eibar a lo mejor no podría subir a primera división. Si cada comunidad autónoma impone unas normas para lo que es un club o lo que es una federación, entonces nos encontraríamos con que hay agentes deportivos que son distintos en su concepción y por tanto no encajan dentro del mismo sistema. No sé, a modo de ejemplo os diré que la Unión Europea abrió un expediente a los clubes españoles, ¿verdad o no? No lo conocéis ese asunto. Abrió un expediente a los clubes españoles de primera división, de la liga profesional. Entonces, la pregunta es, ¿a todos? No. Solo a los que no son sociedades anónimas. Por eso he remarcado a los clubes, porque no juegan con las mismas reglas. Es decir, una sociedad anónima deportiva tiene que tributar con reglas distintas a un club. Por tanto, a la hora de fichar, tiene más ventaja a un club, que no tiene que dar explicaciones. ¿Me explico? Entonces la Unión Europea dice, caramba, es que en el resto de estados los clubes son sociedades anónimas deportivas. Incluso muchos cotizan en bolsa, como en Inglaterra. ¿Por qué en España son tratados de distinta manera? Porque eso afecta al sistema deportivo general. Es decir, el hecho de que esté aquí Ronaldo o Messi
tiene mucho que ver con el sistema de tributación en España. Tiene mucho que ver con pagar impuestos o no. Eso digan a Messi, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la cotización de esos clubes y no empresas. Por tanto, dentro en el sustrato de la competición, las reglas no son las mismas para todos. No son las mismas para todos. ¿Vale? Porque además las sociedades anónimas deportivas dependen de las acciones y aquí dependen de la voluntad de los socios. La responsabilidad no es la misma tampoco, porque en los clubes la responsabilidad es una responsabilidad solidaria de los 100.000 socios del Madrid, de los 100.000 socios del Barcelona, claro. Es muy fácil culpar de una mala gestión a un administrador único de una sociedad anónima, pero es muy difícil culpar de una mala gestión a 100.000 socios de un club. ¿Me explico? Será muy difícil encontrar responsabilidades en el presidente del Barcelona por el fichaje de Messi, o por el pago de Neymar, o no sé qué. Será muy difícil porque no estamos en una empresa, estamos en un club. Y como es un club, él lo único que hace es ejecutar la voluntad de los socios. Por tanto, la culpa es de los socios. Y no de los socios, de los asociados, y no de los socios de la sociedad anónima. O sea, hay que distinguir que por eso mismo los agentes deportivos no son iguales. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema en el que las sociedades anónimas deportivas y los clubes, bueno, pues los 4 que hay, pues son lo mismo, pueden competir. Pero a la vista está que no funcionan igual. ¿Verdad que no funcionan igual? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que tenemos 2 sistemas que son compatibles entre sí. Los sistemas autonómicos son compatibles con el sistema nacional, porque de lo que se ocupa uno, no se ocupa el otro. Menos Mireia Belmonte, que cobra la beca del Consejo Superior de Deportes, la beca de la Comunidad Autónoma de no sé dónde, la beca de la Universidad de la UCAM, los premios menos ella, que tiene todo lo que se puede tener. El resto de deportistas está más o menos separado. ¿De acuerdo? No es una crítica, al revés, es una alabanza, porque aquí ya se le ha salido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un sistema deportivo. A su vez, ese sistema deportivo depende de otras instituciones. Depende de otras instituciones. Entonces, en una asociación sin ánimo de lucro sí que hay una persona responsable. No, al revés. Claro, vamos a ver, en una asociación sin ánimo, bueno, es que un club no es exactamente una asociación sin ánimo de lucro, lo es, pero tiene un régimen distinto a la de una asociación normal, ¿vale? Actualmente las asociaciones también tienen responsables, evidentemente los clubes también, pero a lo que yo me refería es que no es tan fácil demostrar la culpa de quien administra para sacar un lucro de quien administra simplemente porque es uno más de los socios, de los asociados. Porque se supone que no quiere sacar nada de rentabilidad. Una sociedad anónima deportiva es una empresa y su objetivo es ganar dinero para luego repartirla entre los socios. ¿Cómo se reparte ese beneficio? En función de quién tenga más acciones, ¿verdad? Pero en un club no hay reparto de beneficios. Si se venden un montón de camisetas del Madrid porque se ficha a un tipo, no hay reparto de beneficios entre los socios. Los socios siguen pagando la cuota, y no le llega una cartita a su casa diciéndole: encantado de decirle, señor socio, que usted ha ganado tanto porque hemos vendido 50.000 camisetas del señor James Rodríguez, ¿no? Eso no pasa en un club. En una sociedad anónima sí. Si hay beneficios, se reparten entre los accionistas. Entonces, a lo que iba. Cuando hay una mala administración de ese dinero que se supone que se tiene que repartir entre los socios, y esa mala administración al final conlleva una gestión que no es diligente, evidentemente hay culpa. Claro que hay culpa, porque se supone que estamos todos para ganar dinero y me estás engañando. A eso se refiere, más o menos. ¿De acuerdo? Porque cuando uno gestiona mal una sociedad, lo que hace realmente es estafar al resto de los asociados, al resto de los incurren en delito. Ahora bien, un club, el que gestiona un club no depende de las acciones que tiene, depende de la voluntad de los socios. Entonces, la excusa no. El razonamiento para no culpar a esa persona es que me han elegido para ello. Si luego lo hago mal, no es culpa mía solamente, es culpa de todos. Es como un partido político. Un partido político
la culpa del que lo hace mal, que es el cabeza, no es suya, es de quien la ha elegido, ¿verdad? Es así. ¿Qué puede hacer? Emitir, bueno, eso es otra historia. ¿De acuerdo? Pero no es tan fácil dilucidar una responsabilidad cuando la responsabilidad se dice que es solidaria, es decir, es de todos, de los 100.000 socios. Ahora bien, es que la responsabilidad cuando se gestiona una sociedad anónima no es de 100.000, es de 4, que son los que tienen las acciones de esa sociedad. Si hay uno que gestiona mal ese dinero que no es suyo, que está ahí para ganar dinero para los demás, es cuando ocurre un delito. ¿Vale? Más o menos, para que lo veamos así. ¿Y los equipos de fútbol deberían ser club? Los equipos de fútbol son clubes, todos. No como nosotros vamos a museo. Sí, porque vamos a ver, es que en la práctica, hay una teoría para que hay una teoría, la teoría del velo de las sociedades anónimas o de las sociedades, que no vamos a entrar en ello. Antes era muy difícil culpar a alguien por la mala gestión de una sociedad. Muy difícil. ¿Por qué? Porque las sociedades son personas jurídicas, por tanto distinguen lo que es la identidad de la sociedad con la identidad de sus socios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que la legislación siempre ha encontrado muchas dificultades. Los delincuentes van por delante de la ley, ¿vale? Partiendo de ahí, los gobiernos, las administraciones siempre han tenido muchas dificultades para encontrar culpables en la administración de una sociedad, porque había un velo, por eso se dice la teoría del velo, el levantamiento del velo, para hacer una sociedad. Había un velo que no permitía ver lo que estaba dentro de la sociedad. ¿Quién gestionaba? Porque tú puedes dar de alta una sociedad y que nadie te conozca, porque es la sociedad la que responde por ti. O sea, que responde por ella misma, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se produce un delito dentro de una sociedad por uno de los socios, siempre ha sido muy difícil traspasar el velo. Porque la personalidad es distinta. Para que nos hagamos una... Ya entraremos en lo que es personalidad jurídica y lo verán más claro, ¿vale? Pero es cierto que las empresas siempre ha sido muy difícil entrar en quién gestiona realmente eso. Es lo que se dice siempre, que hizo Urdangarín. Urdangarín y el otro, ¿qué tenían? Un montón de empresas, otra dentro de una dentro de la otra, de manera que es una maraña de empresas que nadie sabe a quién pertenece. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los administradores? ¿Quién está defraudando realmente? Eso es lo difícil para la legislación. Entonces, hoy en día, también las asociaciones sin ánimo de lucro y también, por supuesto, los clubes deportivos son capaces de ser desvelados. Por eso hay presidentes de club imputados, ¿de acuerdo? Por eso, porque están manejando fondos de los del resto. Pero si tú analizas el caso del Barcelona, por ejemplo, te darás cuenta de que la denuncia vino por un socio. Vino por un socio. ¿De acuerdo? No intervino el poder público en primer lugar. Fue un socio el que denunció a su socio, a su cosocio. Porque la responsabilidad también es de quien denunció. También es partícipe de esa decisión que tomó el presidente. ¿Vale? Lo que pasa es que ya se ha convertido en un delito tributario, no de administración, digamos, no de administración empresarial, sino un delito tributario, porque parece que el presidente se lucró con ese traspaso. Claro, es una asociación sin ánimo de lucro. Ya no es que me has engañado a la hora de gestionar la entidad, ya no es que estás engañando a tus socios, no, es que te estás lucrando con eso, que no es lo mismo. Ese delito ya pasa a ser un delito personal, porque ha defraudado a Hacienda. ¿Quién? El presidente. No porque haya gestionado mal la entidad, cuya responsabilidad es solidaria. ¿Vale? O sea, él va a quedar exento de haber tramitado mal el fichaje de Neymar, pero no va a quedar exento de no haber declarado el dinero que se dio. Para que nos hagamos una idea. Es como el que pillan por no declarar impuestos. Pues lo mismo. ¿Vale? Bien, esto no es propio de lo que estamos hablando. Entonces, la cuestión es cuando se puede decir que nosotros, dentro del marco que hemos visto al principio, tenemos un sistema deportivo español. Dentro del sistema deportivo internacional.
Y a su vez, el sistema deportivo español está compuesto de otros sistemas deportivos, ¿verdad? Hemos dicho que todos estos sistemas deportivos, que ya os digo, en cada estado será consecuencia de las normas que rijan en cada estado. Aquí tenemos el sistema de transferencia de competencias. Lo que hay al final son agentes, ¿vale? Son agentes deportivos. Estos agentes deportivos están dentro de esto que hemos llamado al principio, como os decía, un marco. Un marco institucional. Porque son todo instituciones. ¿Vale? Son todo instituciones deportivas. ¿Por qué están en un marco? Porque en este caso marco es sinónimo de ¿qué? De conjunto, hemos dicho, ¿verdad? Pero es de aquello que vimos, que era un sistema deportivo mundial. El marco institucional deportivo es el conjunto de todas las instituciones, ¿de acuerdo? Y a su vez, cada institución es un marco institucional. Hemos dicho que un sistema deportivo es un marco institucional. Y ahora, con los círculos, ¿verdad? Marco institucional. Federaciones deportivas. Clubes. Asociaciones. Estados o administraciones. Ese sería el marco institucional que tenemos. Esto, que es el todo, está incluido, incluye, mejor dicho, a las federaciones deportivas, a los clubes, a las asociaciones, a los estados y administraciones, a todos los agentes. Ahora bien, hemos dicho que un sistema deportivo se compone de tres elementos. Por un lado están los agentes, por otro lado están las normas y por otro lado están los procedimientos. ¿De acuerdo? El marco institucional que reúne a todas las instituciones luego tiene que relacionarlas entre sí mediante normas. ¿De acuerdo? Este está relacionado con este, con normas, porque cuando este entra dentro de este círculo, lo que hace realmente es relacionarse con los otros que están dentro. ¿De acuerdo? Entonces, los estados y administraciones se relacionan dentro del marco institucional con los que están dentro también del marco institucional, es decir, con las federaciones deportivas y con los clubes y con las otras asociaciones. También podríamos poner aquí, ¿verdad?, organismos. Por ejemplo, los comités. Comités olímpico internacional, comités olímpicos nacionales. Esto, que sería el marco institucional entero, reúne a cada uno de los marcos institucionales, porque cada club tiene su marco institucional, cada federación tiene su marco institucional, cada comité tiene su marco institucional. ¿De acuerdo? Es igual que si cada uno tiene su sistema deportivo, su propia organización. Ahora bien, a la hora de relacionarse con otros marcos institucionales, necesita eso, necesita normas de procedimiento para relacionarse unos con otros. ¿De acuerdo? Eso está entendido, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. ¿Qué es lo que diferencia entonces el marco institucional del marco jurídico? ¿Qué es lo que hemos venido a ver? La diferencia entre esos dos conceptos es que no siempre el marco jurídico pertenece al marco institucional. No siempre, y además casi siempre se produce ese hecho. En una organización deportiva,
Lo más normal es que los agentes deportivos, que son lo mismo que sistemas deportivos, que son lo mismo que organizaciones deportivas, lo más normal es que cada uno de esos sistemas, agentes, clubes, federaciones, asociaciones, comités, administraciones, se vea afectado por normas que no son suyas. El marco institucional es el conjunto de las instituciones, ¿verdad? Pues el marco jurídico es el conjunto de las normas. El marco institucional de un agente deportivo está claro y definido. Por ejemplo, la Federación Española de Baloncesto. Está claro cuál es su marco institucional. El de los clubes de baloncesto, el de la Liga Profesional de Baloncesto. Eso es lo que compone el marco institucional de esa federación. Eso está claro. No tiene ninguna intervención a priori de un marco institucional externo. Como hemos visto, y yo os mencioné alguna vez, en esto del deporte la jerarquía es ascendente, es decir, uno asume las normas conforme va incorporándose a marcos institucionales más grandes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Federación de Baloncesto se incluye dentro del Consejo Superior de Deportes, que es más grande que la propia federación. Y la Federación de Baloncesto es igual a la Federación de Fútbol. Tiene el mismo marco institucional. Ahora bien, la Federación de Baloncesto tiene sus propias normas. Sí, ¿verdad o no? Esas propias normas son las que componen su marco jurídico. Federación Española de Baloncesto. ¿Quién la compone la Federación Española de Baloncesto? Los árbitros, los técnicos, los jugadores, los clubes, las federaciones autonómicas. Eso es lo que compone la Federación de Baloncesto, la española. Ese es el marco institucional. Esos son sus agentes. De ahí no se sale. No hay ninguna afectación del exterior. Solamente cuando la Federación Española se incluya dentro de otro marco institucional. Pero eso no hará que cambien sus normas internas. Es decir, hasta que no participe con la otra institución. Hasta que no participe en la Liga Española, no le afectarán las normas, en la Liga Europea, no le afectarán las normas de la Federación Europea de Baloncesto. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es así. Es decir, la Federación de Baloncesto, que tiene su marco institucional muy concreto y delimitado, con sus agentes que no se salen de ella, de esa federación, lo quiera o no, las normas que le afectan ya no son suyas. Desde el momento en que una federación deportiva depende de una ley. Una ley que no es una norma interna de la federación. ¿Lo habéis entendido o no? Porque esa ley la emite la administración, el gobierno, el Estado, que le dice qué es lo que tiene que hacer para ser una federación. Por tanto, si ya me están diciendo qué es lo que tengo que hacer para ser una federación, la primera norma que me afecta no es de mi marco jurídico. O sea que a la federación ya afecta dos marcos jurídicos. Uno que está fuera de su marco y uno que hace tierra que... Es más, si la Federación Española de Baloncesto no participara en la Liga Europea, ¿no?, le seguirían afectando las normas de la Federación Internacional, porque la representación de España en la modalidad de deporte baloncesto no depende siquiera de la Federación Española, depende del Estado, que es quien ha producido esa federación o permitido que exista para poder estar representada en la Federación Internacional. No sé si me he explicado. Más claro lo voy a poner. Si el Barcelona no participara en la Liga, le seguiría afectando las normas de su marco institucional.
el marco institucional de la federación. ¿Me explico? Porque para ser un club tienes que tener el respaldo de una federación. Luego si quieres participar o no, pero tú tienes que tener el respaldo de la federación. Por tanto, el Barcelona, que también es un marco institucional, si quiere estar dentro del marco, si quiere ser un marco institucional deportivo en el ámbito del baloncesto, tiene que estar dentro del marco institucional de la federación, ¿verdad o no? ¿Vale? Entonces, ¿le afecta o no el marco jurídico de la federación? Lo quiera o no. Lo quiera o no. Por eso digo que el marco jurídico de cualquier sistema deportivo está afectado siempre por normas que no son del propio sistema deportivo. Por tanto, siempre, como conclusión, el marco jurídico siempre es más grande que el marco institucional. Para hacerlo así de manera entendible. Y no hay ningún marco institucional que no esté interpretado como derecho. No, ninguno. Ninguno. Si te paras a pensar, todos. Porque el Comité Olímpico Internacional, que es lo más grande que hay, ¿verdad o no? Tú dirías, ¿cuál es el marco institucional más grande? Pues el marco institucional más grande es el Comité Olímpico Internacional. Ya no por la repercusión que tiene, porque puede tener más repercusión la organización de un mundial de fútbol, ¿verdad o no? Sin embargo, el marco institucional de la Federación de Fútbol Internacional es más pequeño porque repercute en menos agentes deportivos. Solamente las federaciones de fútbol y solamente los clubes, solamente los sistemas deportivos de fútbol, ¿verdad? Pero el Comité Olímpico Internacional afecta a un montón de sistemas deportivos, a todas las modalidades deportivas que tienen sus sistemas deportivos de acuerdo con sus agentes deportivos. Como es el campo, el marco más institucional más grande que hay, tú dirías, ese marco institucional es lo más grande que hay, no cabe otra norma que no sea la del comité. Y yo te tengo que decir no, porque el Comité Olímpico Internacional depende de normas externas al deporte para poder existir. De entrada, el Comité Olímpico Internacional tiene una sede, ¿sí o no? Esa sede está en una ciudad. Esa ciudad tiene una norma para las organizaciones de ese tipo. Por tanto, tiene que cumplir con la legislación de ese país. Si tiene que organizar esos eventos, que es la única demostración de su marco institucional, si tiene que organizar esos eventos, depende de legislación que no es legislación suya, que no es del marco jurídico del sistema deportivo, sino del de fuera. Eso es un ejemplo. Aquí tenemos un marco jurídico más grande que el marco institucional, porque esto se sale del sistema deportivo. Esto es una norma educativa, no es una norma del deporte. Podemos discutir si el deporte es educación y lo metemos dentro y tal. Ya hemos dicho que en derecho puede razonarlo todo, pero en principio el hecho de que el deporte esté regido por un órgano del gobierno hace que el marco institucional, el marco jurídico que afecta al deporte ya sea más grande que el propio deporte. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Vale, entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿dónde está? Fijaos. El Real Decreto 203 de 2010, del 26 de febrero, ¿quién era el presidente del gobierno en 2010? El que lo ha destrozado todo en España. Zapatero, ¿de acuerdo? Zapatero trasladó las competencias en deporte a un ministerio propio, al Ministerio de Presidencia. Sin embargo, si os fijáis, la norma alude a conceptos que no son propios del deporte, son propios de una sociedad normalizada, democrática, de un Estado de Derecho. Es decir, ¿por qué tiene que haber un Real Decreto con el reglamento de prevención de la violencia, la xenofobia, el racismo, si eso tendría que ser algo normal para todos los sistemas? Sin embargo, se especifica en el deporte. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que si a un
a un negro jugando al fútbol le hacen ¿verdad o no? Sancionan al club. Y tú dirías, ¿por qué? Yo no puedo ir a campo de fútbol y hacer lo que me dé la gana. Yo no puedo decir hijo de puta. ¿O no? O sea, sancionamos a un club o a un tío por decirle negro a un negro y nos hinchamos a decir hijo de puta y no pasa nada, ¿verdad? Hasta le escupes al juez de línea y no pasa nada. Sin embargo, si le llamas negro, sí, ¿por qué? Porque el racismo, la xenofobia, y si son valores generales, estos son derechos humanos. Esto no tiene que decirlo nadie para que haya una prevención de ello. Es decir, tendría que ser el club el que sancionara al tipo. Tendría que ser la federación la que sancionara al club, porque los principios democráticos son propios de las organizaciones deportivas. Si eso no es así, es porque la legislación de deporte no está bien hecha, porque esto no hace falta. Esto es la demostración de que el marco jurídico del deporte, es más grande que el propio deporte, porque abarca conceptos que se salen de él, es decir, que no tendría ni por qué tocarse. Son cosas, es como aquí, no tenemos ni que insultar, ¿no? Porque se cae por su propio peso, ¿verdad? O sea, tenemos que tener respeto, ¿no? No haría falta que nadie nos lo dijera. ¿Vale? Entonces, ¿lo hemos entendido o no? Mientras que el marco institucional deportivo es el conjunto de los elementos que componen ese propio sistema deportivo, el marco jurídico es el conjunto de las normas que afectan a esos elementos. Y muchas veces, si no la mayoría, si no todas, o casi todas, esas normas no serán solo las propias del sistema deportivo, sino que serán normas de fuera de ese sistema deportivo. Es decir, normas que no son de deporte, que son de otra cosa. Prevención. ¿Acaso el dopaje es una cuestión solo del deporte? No, porque es una cuestión de integridad física, de salud, de tráfico de estupefacientes. Por tanto, no estamos hablando solo de deporte. Estamos hablando de que hay gente que se lucra traficando con materia, o con materiales, o con sustancias que son ilegales, que no está permitido su tráfico. Por tanto, no es solo por el deporte. ¿De acuerdo? Es decir, una persona a la que pillan dopando al atleta de turno tendrá dos tipos de sanciones. Por un lado, la sanción administrativa de su propia organización, su sistema deportivo, que le inhabilitará para ser entrenador, técnico, aunque ya ha dicho Ángel que como da igual, ¿verdad? Como no hace falta ser entrenador, pues el tío cogerá y dirá, che, yo soy delegado del club y voy allí como delegado del club. ¿De acuerdo? Pero luego tendrá la sanción penal, porque encima han convertido el dopaje en un delito. Entonces, como han convertido el dopaje en un delito, ¿quién? Las administraciones. Y en el fondo, ¿para qué? Porque lo que tendrían que hacer es dejar que el deporte funcionara solo. ¿A mí qué me importa que se dopen los deportistas? Sí, que se dopen. ¿Qué más da? Si yo lo que quiero es espectáculo. ¿O no? ¿De qué sirve ver que un tío le pilla una pájara en el ciclismo? Si es que eso es para pagar la tele. Sin embargo, si ves a un tío subiendo ahí el tío papá, porque al final se dope como se dope, no deja de ser un ser humano. Es decir, es una buena imagen, decir, yo me puedo dopar y subir como ese, ¿no? Porque siendo solo como soy, lo miraría y diría, hostia, ese es un superhombre, ¿entiendes? Ese no, contra ese no puedo. Sin embargo, siempre me queda la ilusión de decir, yo si me meto un chute, corro como ese tío, ¿verdad? Por tanto, es una esperanza al resto del plano. Pero ya es una cuestión propia, porque viven de eso. Tú dirás, no, es que Ronaldo es un atleta. Claro que es un atleta, es que tiene que serlo. Si es que vive ese tío de eso, no puede ser menos que un atleta, ¿verdad? Hasta nosotros de equipos inferiores te dicen, si es que contra esos no podemos competir, que esa gente es superior a nosotros y son profesionales también de fútbol. ¿De acuerdo? Vale, entonces hemos entendido, con una explicación muy amplia que podríamos haber terminado en 2 minutos, lo que es un marco institucional y lo que es un marco jurídico, ¿verdad? ¿Verdad? Recordad por favor que marco jurídico y marco institucional es un sinónimo de sistema deportivo, de club, de asociación, de agente deportivo. Es lo mismo al final. ¿Vale? Vale. Mañana no hay clase, ¿eh? Oye, ¿alguna duda o no? ¿Alguna duda o no?
Y encima se habrá grabado, ¿o qué? ¿Será? Sí, tío.